Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy vamos a analizar en el tema de la geopolítica una de las situaciones, yo diría, más importantes o más relevantes a nivel mundial que estamos viendo hoy, relacionada a la posible dentro de la campaña demócrata por la denominación por el Partido Demócrata a las elecciones del próximo noviembre en los Estados Unidos, la posibilidad de que Bernard Sanders, o más conocido, más cariñosamente conocido como Bernie Sanders, sea electo o gane las primarias demócratas y sea el oponente al actual presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Bernie Sanders, nacido el 8 de septiembre de 1941, o sea, este próximo septiembre cumpliría 79 años, y cumpliendo 79 años, digamos, de ganar la elección presidencial de los Estados Unidos, sería el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos. Esa es un hecho importante. Estamos de todas maneras señalando de ganarlo, porque vamos a ver aquí en el programa que no es fácil, no las tiene todas consigo para poder vencer al actual inquilino de la Casa Blanca, pero lo cierto es que hoy en los Estados Unidos empiezan a manifestarse cada vez más, yo diría que con unos antecedentes bastante cercanos, características o hechos como tales, informaciones que nos muestran que está habiendo una especie de rompimiento en lo que ha sido el sistema estadounidense, o yo diría ese sistema bipartidista que ha primado en la historia electoral de los Estados Unidos y en definitiva en toda la historia de los Estados Unidos, entre demócratas y republicanos. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, Bernie Sanders es un independiente, o sea, él está tratando de ganar la postulación por el Partido Demócrata, pero él no es miembro del Partido Demócrata. En este sentido, estamos viendo entonces a una figura política que, al igual que Donald Trump, es un outsider dentro del partido, en este caso dentro de su partido, el Partido Demócrata, a la vez que Donald Trump era un outsider dentro del Partido Republicano. Esto de ganar Bernie Sanders realmente sería un hecho inédito, repito, en la historia estadounidense, porque irían dos figuras políticas que ambos están fuera de esas poderosas maquinarias partidistas que son el Partido Demócrata por un lado y el Partido Republicano por el otro, maquinarias partidistas y maquinarias electorales que, repito, han tenido la primacía en toda la historia de los Estados Unidos. Nadie ha podido, digamos, romper este binomio de dos partidos que de una u otra manera siguen, por lo menos hasta el momento, digamos, monopolizando el poder político en los Estados Unidos. Ahora, son dos outsiders. En el caso de Bernie Sanders, yo diría que tiene a la vez digamos, el hecho sumatorio de que él mismo se ha autoproclamado un socialista democrático. Esta palabra hay bien que analizarla, bien que tenerla en cuenta. En primer lugar, decir que es un socialista en los Estados Unidos y decirlo abiertamente y defender esa posición de la manera más desenfadada, le crea a Bernie Sanders grandes oposiciones, no solo a nivel nacional de los Estados Unidos, sino a nivel internamente dentro del propio Partido Demócrata. Ahora, Bernie Sanders le pone un apellido, socialismo democrático, y ha reiterado yo diría una infinidad de ocasiones, cada vez incluso que se lo preguntan en una conferencia,
O sea, cuando una conferencia de prensa, una entrevista de prensa y le dicen, usted es socialista, él dice socialista democrático. Y por las propias palabras de él, todavía senador por Vermont, porque él es senador, o sea, pertenece al Senado de los Estados Unidos, es un independiente dentro del Senado, a pesar de que normalmente vota cercano al Partido Demócrata, y él ha dicho que cada vez que le dicen usted es socialista, él dice socialista democrático, y habla de que su posición de manera general es una posición que él plantea que no tiene nada que ver con regímenes que él llama autoritarios. En este caso pone los ejemplos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, Corea del Norte, China, Rusia. Todos esos para Bernie Sanders son regímenes autoritarios, y él señala que él se opone a esos regímenes autoritarios y que su socialismo es un socialismo que, digamos, se acerca a las posiciones de la llamada socialdemocracia europea, en este caso él señala como países socialistas a países del norte de Europa, señala Dinamarca, Suecia, Noruega, o sea, países que de una u otra manera tienen, yo personalmente creo que son realmente sistemas capitalistas con características muy propias, muy propia en el sentido de la configuración de eso que se ha llamado el estado de bienestar social. El estado de bienestar social que, digamos, da a la mayoría de las poblaciones de estos países, llamados países nórdicos en el caso de Europa, digamos, un acceso a altos niveles de educación, de salud y de manera general de asistencia social, que han evidentemente colocado a estos países del norte de Europa en posiciones que son privilegiadas. Habría que sumar también Finlandia, realmente posiciones privilegiadas de acuerdo a estos indicadores sociales, pero que desde mi punto de vista siguen siendo países capitalistas. Hay grupos de poder capitalistas, pero que comparten de una u otra manera, digamos, este poder político con fuerzas más progresistas, esas fuerzas llamadas socialistas, y que muchas veces incluyen incluso dentro de sus parlamentos a figuras de que sí son llamadas totalmente comunistas. Porque Bernie Sanders siempre ha señalado que no tiene nada que ver con el comunismo, y evidentemente si uno analiza su programa, o sea, cuáles son sus principales banderas con relación a si él gana la presidencia de Estados Unidos, ¿qué haría? Sus banderas se limitan o están en los marcos de eso que realmente se llama la socialdemocracia, y que Bernie Sanders llama socialismo democrático. O sea, Bernie Sanders ha dicho que él lo que aspira es que haya una cobertura médica total para todos los ciudadanos estadounidenses, incluso los que vivan en los Estados Unidos, que pueden tener la residencia estadounidense, cosa que le hace atraer una gran cantidad de electores, sobre todo de las minorías y de los sectores más pobres de la población, y también de sectores más jóvenes, porque hay que destacar que lo que estamos viendo en los mítines de campaña de Bernie Sanders son grupos mayoritariamente de jóvenes, mayoritariamente de una juventud, posiblemente una juventud que antes no votaba y que está teniendo en este momento en los Estados Unidos una nueva participación, o una participación más destacada, que evidentemente podrían definir primero su nominación como el candidato del Partido Demócrata y después ir a una elección directa contra el actual presidente de los Estados Unidos. De todas maneras, no dejo de destacar que hay que tener bien claro que, a pesar de los ataques a los que es sometido Bernie Sanders, de que si es comunista, de que si ha hecho valoraciones incluso positivas sobre, por ejemplo, el gobierno cubano, el pasado del gobierno cubano, es decir,
hablando del el llamado líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, donde él ha hablado que la educación, el programa de alfabetización fueron logros de la Revolución que hay que reconocer, y él dice que sí, que eso hay que reconocerlo, aunque no acepte lo que él llama la parte autoritaria, no democrática de los tanto del gobierno de Cuba como de otros gobiernos o los gobiernos que señalamos anteriormente. Lo cierto es que ahí tenemos yo diría, el retrato fundamental de esta figura que da la impresión, después de un empate técnico en las primeras primarias, después sus victorias en los estados, el último estado, o sea, en Nevada, fue una victoria realmente aplastante. Muy importante tener en cuenta que en el estado de Nevada hay casi la mitad de los votantes son votantes latinos, y estos votantes latinos mayoritariamente favorecieron la votación por Bernie Sanders, lo que le dio una amplísima ventaja en las elecciones, en estas elecciones primarias, y lo ha catapultado como, dentro de las primarias demócratas, como el hombre a derrotar. Esto quiere decir que las encuestas anteriores al inicio de las primarias, que incluso daban a Joe Biden, recordemos, Joe Biden es el antiguo vicepresidente de Obama, y el cual él y su hijo están vinculados a esa situación que vimos anteriormente del impeachment por el tema de Ucrania con el actual presidente de los Estados Unidos. Ese es Joe Biden, el hombre del establishment, digamos el candidato del partido o de las estructuras partidarias del Partido Demócrata, que era, yo diría que por mucho o en muchas encuestas había sido la figura principal a derrotar. Es como si se hubiese desinflado, y aparece entonces la figura de Bernie Sanders como, digamos, o potencialmente el que puede ganar estas elecciones primarias en los Estados Unidos, elecciones primarias por el Partido Demócrata, lo cual empieza a observarse. Yo diría que les pediría que busquen algunas de estas entrevistas que se hacen previas a las votaciones en los diferentes estados, cuando todos los otros nominados también por el Partido Demócrata que están luchando por ese puesto, empiezan a ser de Bernie Sanders el blanco principal de sus ataques, elementos que continuaremos viendo en la segunda parte del programa. Continuando la parte anterior, les decía que, o los invitaba a que vieran esos debates que se van a producir en el transcurso de toda la campaña hasta la final denominación del que va a ser el candidato demócrata, donde los ataques empiezan a ser dirigidos contra Bernie Sanders. Yo diría, los temas son en contra de su figura, son amplios, desde sus pasados apoyos, dicen, a Cuba, a Nicaragua, incluso a la Unión Soviética, o sea, se ha desaparecido en 1991, después hablan de que su figura desune al Partido Demócrata, porque por ser o estar en el espectro de la parte más de la izquierda del Partido Demócrata, hace que los sectores de centro y de derecha de los Estados Unidos se aparten de su figura, y incluye también que el año pasado también Bernie Sanders le dio un infarto al corazón, o sea, y fue operado. Prácticamente en ese momento lo que se planteaba era que iba a salir de la campaña. Realmente fue todo lo contrario, volvió a la campaña con nuevos aires, y esos nuevos aires han creado una especie de ejército de apoyo, mayoritariamente jóvenes de todos los estratos sociales de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de minorías de latinos, blancos, negros, incluso, que
están apoyando la campaña y tuvo ese grandísimo impulso que no ha parado y que, desde mi punto de vista, da la impresión de que finalmente le van a dar la victoria como candidato demócrata a las elecciones de este año. Ahora, sobre estos ataques que se están dirigiendo a Bernie Sanders, fuera del tema de la salud, realmente es un hecho, fue operado del corazón, es grave, es un hombre ya mayor, va a cumplir 79 años, tiene 78, pero en los propios debates se ve una figura que se ve físicamente fuerte, es un hombre alto, más de 1,80 de estatura, la información dice 1,83 de estatura, estamos hablando de una persona que se expresa, que sabe atraer y lograr una empatía con el público y que recibe los ataques y los ataques no hay una muestra de enfado, no se enoja, sino que siempre responde a ese ataque con argumentos. Por ejemplo, ha sido atacado con el tema de Cuba y le preguntaron, bueno, pero usted está defendiendo un régimen autoritario como el de Fidel Castro, y él dice, sí, yo defiendo porque es un hecho lo que se hizo con la campaña de alfabetización en Cuba, pero el actual presidente Donald Trump es amigo, por ejemplo, de un homicida como el actual primer secretario del Partido de los Trabajadores y presidente de Corea del Norte. O sea, una respuesta que realmente a cualquier entrevistador lo deja desarmado, porque ¿cómo acusar a Bernie Sanders de tener algún tipo de simpatía hacia Cuba cuando el actual presidente de los Estados Unidos ha planteado su simpatía totalmente abierta, se ha tirado fotos, llegó incluso a la línea de demarcación de Panmunjom con el primer secretario del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim Jong-un, que los medios de comunicación también lo han demonizado como un gran dictador y un gran homicida, porque esa es la palabra incluso que se ha empleado. Que sea un hecho o no, eso habría que valorizarlo en con otras informaciones y en otro escenario, pero lo cierto es que sus respuestas son siempre de ese tipo. Y cuando le preguntan, bueno, pero si usted es socialista, no, yo soy socialista democrático, yo creo en la democracia, y está hablando entonces que él cree en la votación, en votaciones populares, elecciones populares incluso dentro del sistema de los Estados Unidos, porque hay que destacar que Bernie Sanders, a pesar de ser un independiente dentro del Partido Demócrata, y no ser miembro incluso del Partido Demócrata, está en el sistema. Desde el año 91 empezó, digamos, su carrera política, primero en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, después como senador en Vermont, llegando hasta nuestros días, donde ha siempre sido reelecto, y en reelecciones donde sus victorias siempre han sido holgadas, no ha ganado por pocos puntos, quiere decir que tiene amplios sectores que lo siguen, que lo apoyan, sectores que se han hoy multiplicado ante la posibilidad de que sea el próximo candidato del Partido Demócrata a las elecciones de los Estados Unidos. Hay que recordar que en las elecciones anteriores del 2016, Bernie Sanders llegó hasta el final en contra de Hillary Clinton, que era la candidata del Partido Demócrata, y perdió realmente de manera apretada con Hillary Clinton. Incluso entre los ataques que se le hacen a Bernie Sanders se le señala que él fue el culpable de que después en las elecciones Hillary Clinton perdiera. Esto realmente son ataques hacia él. No, habría que analizarle esa hipótesis y ver si es realmente cierta, porque recordemos que Hillary Clinton por el voto popular le ganó a Trump, o sea, tuvo más de 3 millones de votos en el voto popular. Lo que pierde es el colegio electoral, que es el que define las votaciones en los Estados Unidos, y no es extraño que Bernie Sanders esté haciendo fuerte campaña en estados que son claves relacionados a ese voto del colegio electoral y que en las elecciones del 2016 los demócratas perdieron.
Estamos hablando de estados como Ohio, donde perdieron, hacía mucho tiempo realmente que los demócratas no perdían, y el tema del colegio electoral es que si se pierde por un voto, todos los votos electorales van al candidato que los ganó, o sea, no se dividen ni siquiera proporcionalmente, ganes por uno o por dos votos, todos se los llevan, y eso hace que yo creería que la posibilidad de Bernie Sanders, si llega a ser nominado como candidato del Partido Demócrata, cosa que, repito, a mí personalmente me parece cada vez más clara y que de manera total se definirá en ese llamado supermartes, donde hay más de 10 estados que definen los delegados a la convención demócrata, o sea, ese va a ser el hecho definitivo, y nos va a dar una posibilidad entonces, como mismo empecé al principio del programa, de un enfrentamiento entre dos figuras que son dos outsiders, o sea, fuera del Partido Demócrata y fuera del Partido Republicano, en el caso del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dos personas que representan a sectores, digamos, uno de la más extrema derecha de los Estados Unidos en el caso de Donald Trump y en el caso de Bernie Sanders de la parte más extrema o más a la izquierda del Partido Demócrata, fuerzas más progresistas, minorías, trabajadores, incluso muchas veces lejanos a los grupos principales de poder en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta un hecho también, que es un hecho particular. La mayoría de las recaudaciones de Bernie Sanders no vienen de las grandes corporaciones o transnacionales estadounidenses. La mayoría vienen de las pequeñas donaciones de las personas, digamos, normales, de la clase media, de los trabajadores, campesinos, que son en esas pequeñas donaciones los que han hecho que esa campaña de Bernie Sanders se mantenga e incluso tenga una gran cantidad de dinero para poderlo invertir, pero son pequeñas donaciones. Lo que pasa es que si son muchos los que hacen una pequeña donación, entonces el porciento general de los recursos económicos que va a tener para su campaña es un porciento importante. No se puede comparar a los porcientos que tiene Donald Trump. Donald Trump realmente tiene apoyo de las grandes transnacionales y los grandes sectores del poder económico de los Estados Unidos, y está también en el poder. O sea, es el presidente. Ser presidente siempre da, yo diría, una ventaja a la hora de llegar a una elección. No quiere decir que esto siempre sea así, da una ventaja, pero incluso puede perder. Recordemos que Bush padre perdió ante Bill Clinton y perdió igual siendo presidente de los Estados Unidos. Que esto ocurra no sería algo raro en la historia de los Estados Unidos, puede pasar una vez más, pero estamos viendo a estos, estos dos sectores bien separados, con yo diría, un espectro en el centro, que es el que finalmente va a decidir quién es el que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si se va a reelegir Trump o si va a haber un nuevo presidente en los Estados Unidos. Y yo quiero señalar, que me parece muy importante, que hay ese espectro en contra del presidente Donald Trump es amplio, igual que es amplio el espectro de sus seguidores, pero hay un gran grupo, yo diría, de sectores que no quieren que Donald Trump vuelva a ser presidente. Pueden incluso dentro del Partido Demócrata, o pueden ser indecisos de un partido o de otro, pero aún así indecisos, no quieren que Trump gane, y esto podría, al final de la votación, unificar alrededor de Bernie Sanders un voto que podría definir las elecciones de los Estados Unidos. No estoy diciendo que vaya a ganar, realmente esto en la política estadounidense es bien difícil. Hasta los últimos momentos definir quién va a ser el ganador es realmente difícil. Recuerden que en la última votación la favorita prácticamente de todas las encuestas era Hillary Clinton y perdió con Donald Trump. ¿Podría esto repetirse o no? Yo creo que la historia y el futuro nos va a
demostrar qué es lo que va a pasar, pero yo diría que la sociedad estadounidense en este momento muestra una gran polarización, o sea, hay una gran polarización de grupos opuestos a las políticas de Donald Trump, las políticas de anti-inmigrantes, antifeministas, anti-islámicas, y por otro lado, todos se están prácticamente unificando, o no les quedaría más remedio que unificarse a los grupos que están opuestos a estas políticas. Puede ser que muchos de esos grupos le parezca la posición de Bernie Sanders una posición demasiado a la izquierda, tengan temor. Hay que ver que Bernie Sanders ha declarado abiertamente que va a aumentar los impuestos a las grandes fortunas de los Estados Unidos, o sea, a los ricos en los Estados Unidos. Lo ha dicho de manera abierta, de manera desenfadada, pero Bernie Sanders, aún en el hipotético caso que saliera presidente de los Estados Unidos, está dentro de un sistema que muchas veces limita la actuación del presidente. Recuerden que Trump no ha podido hacer ni siquiera todo lo que él dijo que iba a hacer, porque hay un poder legislativo, un Congreso que lo ha limitado, porque hay también un poder judicial que también lo ha limitado en muchas de las leyes relacionadas a la migración. Por lo tanto, Bernie Sanders es un outsider en política, pero entraría en un sistema que tiene características propias, donde yo personalmente creo que limitaría, como mismo ha limitado a Trump, limitaría la actuación de esa figura política que posiblemente tenga su última oportunidad de ir a un enfrentamiento por la presidencia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el 8 de septiembre cumpliría 79 años, o sea, es una persona mayor, y esto como político yo creería, y repito, es el último intento de Bernie Sanders de acceder a ese puesto, y gane o pierda, porque realmente gane o pierda es la palabra que cabe. De todas maneras, hay que empezar a analizar cómo se está moviendo o cuáles son los cambios de la política estadounidense, de la situación interna de Estados Unidos, elemento que yo creería que lo podríamos abordar en otros espacios. Pasen muy buenas noches y muchas gracias.